La Universidad Simón Bolívar y la Sociedad Mexicana de Filosofía, fundada en octubre de 1954 por José Vasconcelos y afiliada desde 1956 a la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, presentan el Congreso Nacional de Filosofía 2015, tema general, la conciencia. En esta ocasión presentamos Mesa Redonda, la formación de la conciencia. Por los panelistas, Dr. Jesús Rodríguez Guerrero, Dra. Berta Marisol Cortés Hernández y el maestro Victorino Sánchez Castillo. Muchas gracias. La verdad, insisto, me da mucho gusto estar con todos ustedes en esta oportunidad y nos tocó pues un tema sensacional, y después de ver todas esas disertaciones con extraordinarios ponentes, pues la verdad pues es un honor y es un privilegio el poder también participar dentro de este congreso. Nos tocó ciertamente la formación de la conciencia, algo tan importante y tan necesario en estos momentos, en esta época, no solamente en nuestro país, yo diría en todo el mundo. Cuando vemos hechos como el que acaba de suceder allá en Francia, situaciones de ese tipo, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa con el ser humano? Yo creo que mucho tiene que ver precisamente con esa formación de la conciencia, el ver lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en otros países. Pues es importante que esto no quede únicamente a nivel teórico, sino verdaderamente ponerlo nosotros en práctica, saber precisamente qué es esa formación de la conciencia, qué ha sido todo esto. Tal vez para algunos pues ha sido el primer contacto que han tenido con este tipo de exposiciones. Sin embargo, yo creo que es la importancia, y sobre todo les vuelvo a insistir, el que nosotros podamos poner en práctica todo eso. De tal suerte que pues vamos a empezar, me tocó esa oportunidad de ser el primero, y ver que existe la necesidad de formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y es veraz, formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el error, a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Toda la vida vamos a tener que estar formando nuestra conciencia. Desde los primeros años despierta al niño el conocimiento y la práctica de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, persevera o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de lo insano, de los sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Toda educación, fíjense, la formación de la conciencia, por supuesto, tiene que ver con la educación, y ya nos decía la doctora López de Hierro, ¿sí? La educación. Toda educación tiene por sujeto a la persona humana, pero el hombre concreto vive en un mundo de valores que le invitan a realizar su vida de conformidad con ellos, de conformidad con los valores. Según la profunda divisa de Píndaro, nuestro primer deber de hombres consiste en llegar a ser lo que somos. ¿Qué somos? Seres humanos. Entonces tenemos que ser verdaderos seres humanos. Por eso precisamente estamos en desarrollo, en tensión de perfeccionamiento, en realización siempre inconclusa. Toda educación proviene de nuestro encuentro con los seres portadores de valores. En el ámbito de los valores vitales, intelectuales, estéticos, morales, sociales y religiosos, se inicia la promoción y el desarrollo de la vida del perfeccionamiento, que busca el logro de la plena personalidad.
Sin embargo, es menester darnos cuenta que en la educación actual se adolecen de valores prácticamente de toda índole, espirituales, morales, cívicos, etc. Por desgracia, estos valores han sido sustituidos por algunos factores que desvían la atención de la recta razón, como son los elementos axiomáticos de carácter cuasi filosófico o pseudofilosófico, que son los vicios. Por ejemplo, está el relativismo axiológico, que nos dicen que las virtudes cardinales no son valores objetivos para cualquier persona. El relativismo nociológico, dicen, solo es cognoscible lo sensible, solo es cognoscible lo racional. Lo que se conoce no es la realidad, sino las ideas. La verdad no existe para ellos. El irracionalismo, dicen ellos, la verdad y la razón son despreciables. Los primeros principios del conocimiento no valen. Las acciones contradictorias son convenientes. Está también el voluntarismo. Dicen ellos, las acciones no tienen por qué seguir la razón. La voluntad es superior al intelecto. El sentimiento es la auténtica guía de la acción. El consumismo, hablando ahora del buen fin, ¿verdad? Del consumismo ahora. El principal desempeño social del hombre es ser consumidor, ¿sí? Esa es la primicia que manejan ellos. La New Age, la vida hay que llevársela suavemente, hay que llevársela tranquila, hay que despreocuparse y dejarse llevar. La moral debe ser de mínimos. El hedonismo, el fin último del hombre, dicen ellos, la meta de sus metas es el placer. El placer no está ordenado a ningún otro fin. El placer es un derecho primordial. Así lo pregonan. Pues fíjense que a todos estos vicios habrá que oponer las virtudes, como ya se ha dicho. Como también lo menciona la doctora García Alonso en su libro La inseguridad y la violencia, estudio desde la filosofía de la eficacia. Dice, podemos decir también que los problemas que hoy se tienen en la educación y en consecuencia en la formación de la conciencia se deben a una conducta viciosa, entendiendo por ella lo que se opone a las virtudes cardinales. Ya lo mencionábamos, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. O lo que menciona también el doctor Manuel Ocampo en su libro Filosofía de la Cultura. Nos dice, uno de los temas más actuales y que son promovidos por toda clase de instituciones públicas y privadas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, etcétera, etcétera, es el tema de la cultura, la educación y del humanismo integral o humanismo auténtico. Y esto obedece a que el hombre, el ser humano contemporáneo, es consciente del deterioro que la cultura y la educación ha estado teniendo en todos estos últimos años. En efecto, el espíritu humano es consciente de que el mundo actual ha sufrido un tremendo deterioro de los valores que pueden sustentar la cultura y la educación. La cultura superior estrictamente humana, la que perfecciona al hombre en cuanto a hombre en sus dimensiones espirituales. La cultura de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad, de la ética, de la religión, de la política, de la administración y el derecho, de la verdadera comunicación, ha estado decayendo hasta conducir al hombre en un abismo de degradación personal y moral, de abuso contra la dignidad de la persona humana, provocándose un caos político en el que el bien común y la verdad no son considerados. Hoy en día se ha llegado a decir que la verdad es un constructo social, ¿sí? Esa es la verdad para mucha gente el día de hoy, un constructo social, y que el bien es lo que la sociedad determina como bueno. Y ya se mencionaba, ahora es bueno el aborto, ahora es bueno la unión entre dos hombres o entre dos mujeres, ahora es bueno la eutanasia o la legalización de las drogas. Eso es lo bueno para la gente del día de hoy. Por todo eso es que es tan importante realizar un análisis causal de la educación. Fíjense, la causa formal o esencial de la educación es la formación íntegra, jerárquica y armónica del ser humano. La causa material de la educación es el bien que se consigue en la aplicación de la misma. La causa eficiente o agente remoto de la educación es el ser humano.
La causa eficiente o agente próximo es la acción humana. Y la causa final de la educación es el estado de virtud del ser humano. Hay que ver qué es precisamente la educación para verdaderamente ir por ello, ¿verdad? Y con ello formar nuestra conciencia. Tomando en cuenta lo anterior, podemos afirmar que para mejorar la educación hay que combatir las conductas viciosas y sus principios de pensamiento. Este combate no debe oponerse a la libertad de pensamiento o de expresión de las ideas, sino mostrar sus errores y convencer a quien tiene ese poder que esos errores no pueden formar parte de la educación como si fueran verdades. De ahí la importancia de ver precisamente lo que es la ley moral natural. El hombre participa de la sabiduría y de la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohibir hacer el mal. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. La ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen a la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien. Ese ordenamiento que se debe de tener. Cuando se trastocan todo esto, definitivamente no vamos a llegar a ese bien, no vamos a tener una conciencia bien formada. ¿Dónde pues están inscritas estas normas sino el libro de la luz que se llama la verdad? Ahí está escrita toda ley justa. De ahí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia. La ley natural no es otra cosa, fíjense ustedes, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley Dios la ha dado al hombre en la creación. Y son palabras de Santo Tomás de Aquino. Fíjense qué maravilla, ¿sí? Cuando vemos esto, dice, no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Esa es la ley natural en las palabras de Santo Tomás de Aquino. La ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal, es en sus preceptos y en su autoridad se extiende a todos los hombres, expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y de sus deberes fundamentales. Existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón conforme a la naturaleza, extendida a todos, inmutable, eterna, que llama a cumplir con la propia obligación y aparta del mal que prohíbe. Esta ley no puede ser contradicha ni derogada en parte ni en todo. Marco Tulio Cicerón. La aplicación de la ley natural varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de la vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. Sin embargo, en la diversidad de culturas, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y les impone por encima de las diferencias inevitables principios comunes. ¿Sí? O sea, no es nada más para una parte de la humanidad, es para toda la humanidad en todos sus ámbitos. La ley natural es inmutable y permanente a través de las variaciones de la historia. Subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene sus progresos. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas. Incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se le puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades.
El robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, por la ley que está escrita en el corazón del hombre y que la misma iniquidad no puede borrar. Nos dice también San Agustín en sus confesiones. La ley natural obra maravillas del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre lo que es el hombre y puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Finalmente, proporciona la base necesaria a la ley civil, que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que se extrae de las conclusiones de sus principios, bien mediante las adiciones de naturaleza positiva y jurídica. Los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos, sin dificultad. Con firme certeza y sin mezcla de algún error, en las situaciones actuales, la gracia y la revelación son necesarias al hombre que comete errores. ¿Y quién de nosotros no comete errores? Para que las verdades religiosas y las verdades morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Así es que tenemos que ayudar, como ya se ha venido mencionando, precisamente de la ley natural, ¿sí? Y lo que nos menciona también, bueno, lo que viene precisamente de Dios. La ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia un sentimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. Así que hay que desterrar las conductas viciosas mediante la promoción de las conductas virtuosas contrarias. Todo esto supone una paciente y valiente obra educativa que apremie a todos y a cada uno a hacerse cargo del peso de los demás. Exige una continua promoción de vocaciones al servicio, particularmente entre los jóvenes. Implica la realización de proyectos e iniciativas concretas, estables, inspirados, ¿por qué no?, en el Evangelio. La educación es el insumo más preciado en la construcción de una sociedad sólida, comprometida, competente, inteligente, hábil. Una sociedad que sea capaz de sortear los obstáculos que implica la competencia a nivel internacional, que tenga la habilidad que le permite insertarse plenamente en el avance de un país. ¿Por qué no? Necesitamos también ese avance, y ese avance tiene que ser congruente entre las cuestiones técnicas y las cuestiones éticas, porque hay cuestiones que son técnicamente posibles, pero que pueden ser éticamente condenables. Entonces tenemos que hacer esa conjunción entre lo que es ético y lo que es la ciencia, porque, vuelvo a insistir, cuestiones que pueden ser técnicamente posibles, pero éticamente condenables. Por ello, a la formación de la conciencia está vinculado estrechamente la labor educativa, que ayuda al ser humano a ser cada vez más ser humano, lo introduce siempre más profundamente en la verdad, lo orienta hacia un respeto creciente por la vida, lo forma en las justas relaciones entre las personas. La educación es el proceso que tiene como finalidad la formación íntegra, jerárquica y armónica del ser humano. La educación puede expresarse en términos de promoción y desarrollo, como el desarrollo y la promoción pueden traducirse en educación y perfeccionamiento del hombre. Quiere ello decir que la educación está entrañada en las más profundas intenciones de la naturaleza humana, en busca de acabamiento y de plenitud. Fíjense, como ocasión de mostrar que el matrimonio es una institución de derecho natural, expresa Santo Tomás de Aquino que la educación es promoción y desarrollo de la prole, o lo que es igual, prolongación de la generación hasta su término. La naturaleza no pretende únicamente la generación de la prole, sino también su promoción y desarrollo hasta conseguir el estado perfecto del hombre en cuanto tal, que es el estado de virtud. Es necesario llevarla hasta su término por la nutrición, la crianza, la protección y la custodia, las atenciones y los cuidados, a fin de lograr personas cumplidas. La educación es el desarrollo de la humanidad en los hombres,
la promoción de todas las virtualidades perfectivas que dormitan en el trasfondo de la naturaleza y les hacen alcanzar el estado de virtud. Virtud, en términos generales, es la elevación del ser en la persona humana, lo máximo a lo que puede aspirar el hombre, o sea, la realización de las posibilidades humanas en su aspecto natural o sobrenatural. Muchas gracias. Comenzaré mi participación preguntándole, ¿me puedo fiar de mi conciencia? Para dar respuesta es necesario partir del concepto y sus implicaciones. Lo haré de manera breve, dado que lo han expuesto con amplitud. La conciencia, en su sentido etimológico, implica la noción de conocimiento. La conciencia moral, a la que aquí haré alusión, dice Rollo Marín, es el dictamen del juicio del entendimiento práctico acerca de la moralidad del acto que vamos a realizar o que hemos realizado ya, según los principios morales. Por lo tanto, la conciencia dicta lo que hay que hacer u omitir en un caso concreto y particular, y responde al entramado del sujeto que la ostenta, es decir, es el criterio subjetivo de moralidad. Ante la pregunta planteada al inicio, ¿me puedo fiar de mi conciencia? En el siglo XX y los albores del siglo XXI, la respuesta ha sido un sí absoluto, pues se evoca a la supremacía de la conciencia, pero se olvida o se omite que al ser un juicio del intelecto práctico, este puede ser falible. Por ello, hay hombres que dicen actuar bajo el dictamen de su propia conciencia, provocando el mal o evitando el bien, pero con una justificación que, si se piensa superficialmente, parece válida, pero que haciendo una reflexión un poco más profunda, se observará que en realidad no es así. La confianza absoluta en la conciencia es un dogma ciego e irracional. Esto tiene su antecedente en negar que exista la posibilidad de alcanzar la verdad en lo que respecta al orden moral, y dificultando así la existencia de principios. Por lo tanto, la única vía posible para los hombres del tiempo en que vivimos, para guiar nuestras acciones en el orden de lo moral, es la conciencia. Así pues, dice Corman Burke, tras haber rechazado la autoridad externa y la verdad objetiva, el único criterio que le queda al hombre es su propia conciencia. Pero en esta situación, si se vuelve a su conciencia y la examina en serio, se encontrará que su propia conciencia está en crisis. Para permitirnos ser guiados por nuestra conciencia, es necesario asumir que la verdad existe, que es verdad universal para toda la humanidad, y más aún que, objetivamente hablando, hay una verdad de orden superior que hay que ir develando. Porque la conciencia no crea o determina la verdad, tiene que aceptarla. Ello requiere de un esfuerzo. El hombre no puede conformarse con elegir esto o lo otro, sino que tiene que hundir sus raíces en el conocimiento de sí mismo y de la ley, para que no solo elija, sino que lo haga de modo correcto, legítimo, alcanzando el bien que le permita darle tranquilidad a su alma y salud al cuerpo. Que solo el encuentro con la verdad y la voluntad de asirse a ella pueden proporcionar. Por lo tanto, es indispensable que para formar la conciencia nos apartemos del abismo que provoca el absurdo de pensar que existe una facultad creadora de la verdad, de la idea de que se puede concebir al gusto de cada uno, como un invento de cada quien. El que piensa o habla de su verdad debería con seriedad emplear otros términos: juicio subjetivo de valor, norma personal, o quizá interés o preferencia o comodidad personal, pero no de la verdad como tal. Porque la verdad es independiente de la conciencia, pero la conciencia no es independiente de la verdad. Por ello, al término etimológico de la palabra conciencia, con conocimiento, hay que añadir la noción de una conciencia verdadera y recta. De este modo, la conciencia implica contribuir a formar juicios del intelecto práctico que se esfuercen por alcanzar un saber profundo, total y participativo, por el que se descubra, nos demos cuenta y juzguemos y distingamos lo que es verdadero y recto, y aún con ello ser cuidadosos, porque es necesario asumir su naturaleza falible.
Por ello recomienda Marco Aurelio: en cada acción pregunta, ¿de qué manera se relaciona conmigo esta acción? ¿No me arrepentiré después de haberla cometido? Y añadiríamos, ¿se apega a lo que dicta la ley moral natural? ¿Es por tanto coincidente con la verdad? Así pues, la conciencia puede ser formada a través de la verdad objetiva o criterios permanentemente válidos en estas cuestiones, asumiendo la existencia de una ley natural que incluye principios objetivos de moralidad como participación de la ley eterna, porque para poseer una conciencia correctamente formada en la verdad es necesario siempre mirar hacia arriba. Para seguir el dictado de nuestra conciencia, esta tiene que ser con anticipación al acto que se va a realizar y dictaminar si se apega o no a la ley, y también juzgar el acto ya realizado, aprobando los actos que llenen de tranquilidad si hemos obrado de modo correcto o que nos inquieten si hemos hecho mal. Luego entonces, un cometido de formar la conciencia involucra hacer lo necesario para que ésta sea la mejor consejera o la peor enemiga, para que se pueda sentir dolor y arrepentimiento por determinadas acciones que se han elegido y que han provocado daño, den vergüenza de uno mismo y no se inquieten ni perturben por el mal cometido, de modo tal que no sea necesaria una sanción externa, sino que nos llame a corregir nuestras faltas, sino que sea nuestra conciencia la que nos exija actuar debidamente. Debemos hacer lo necesario por formar la conciencia que pueda distinguir que se ha obrado de modo correcto, que nos lleve a un contento interior por haber hecho el bien, dice Platón. Aquel que no tiene nada que reprocharse se hace amigo o hasta rey de sí mismo, una dicha producida en un espíritu que sirve bien a la razón recta y verdadera. Es decir, formar la conciencia requiere del pulimento de una conciencia verdadera, que dictamine de acuerdo a los principios objetivos de la moralidad rectamente aplicados a lo que se va a realizar, dice Rollo Marín, porque en estricto y de modo formal es la única que puede fungir como criterio de moralidad en el orden subjetivo. Para ello, el hombre tiene la obligación de poner todos los medios a su alcance para adquirir una conciencia verdadera. Uno, que se esfuerce por conocer y aceptar las leyes que rijan la vida moral. Otro, que busque consejo del que sabe en los asuntos dudosos o que sean difíciles. Siguiente, que se aleje de las pasiones que impidan un juicio sereno e imparcial. Y por último, dice Rollo Marín, que asuma que en su condición humana es necesario el auxilio de Dios a través de la oración. Por lo que formar la conciencia es una tarea permanente que se une a la formación integral de la persona. Y se ha dicho ya en este espacio que educar es la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud, lo que implica la formación de virtudes intelectuales, que ya sabemos que son la sabiduría, la ciencia, la inteligencia de los primeros principios, el arte y la prudencia, así como las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que afectan positivamente no solo a la conciencia, sino a toda la persona humana. Por ello, el mejor espacio para formar la conciencia es el esmero por la adquisición de las virtudes, que se integren de modo jerárquico y armónico. Debemos, desde el ámbito educacional, hacer lo necesario para modelar la recta razón en el obrar, formar el hábito de dar a cada quien lo que de suyo le corresponde, estar dispuestos a dominar a través de nuestra razón los apetitos irascibles y concupiscibles y aspirar al conocimiento de las causas últimas. En suma, la recta razón antes de actuar. Dice García Alonso, educar es lograr que el educando quiera lo que debe y su perfección que lo quiera alegre y fácilmente. Habremos cumplido con nuestro cometido cuando logremos formar nuestra conciencia a la luz de este precepto, querer lo debido y quererlo alegremente. Por lo que la respuesta a la pregunta inicial, ¿me puedo fiar de mi conciencia?, es un sí y es un no. Es un sí cuando la tenga formada en la verdad y sea por lo tanto recta, y porque es nuestra condición de seres racionales. El juicio del intelecto práctico se hace presente de modo inmediato. Y es un no porque aún en el esmero de cultivar nuestra conciencia, esta puede fallar. Por lo que siempre
Si deseo obrar rectamente, necesito permitirme ser guiado por la ley moral y pedir auxilio divino, porque es un hecho contundente que nuestra conciencia no puede por sí sola acertar. Toda verdad y toda ley vienen de aquel cuyo poder, sabiduría y providencia han creado las cosas y dirigen a un fin que no es otro que la manifestación de la gloria divina. Gracias. Es menester, además de reconocer la importancia de la educación en la formación de la conciencia, tener más claro todavía el cómo. Es decir, nos ocurre que en los espacios de reflexión que propician las instituciones de educación superior para los académicos, se toma conciencia de la problemática que se vive en la actualidad. Se nutre la inteligencia de todo tipo de saberes que dan fundamento y posible solución a la realidad en cuestión, y también la voluntad termina muy motivada para la acción. Sin que esto sea todo un programa de formación en virtudes, sí pretende que los académicos aquí reunidos y en los jóvenes próximos a egresar de la licenciatura, maestría o doctorado, sí tengan algunas luces para poder correr lápiz en sus trabajos recepcionales o para la obtención del grado académico, o bien cuando la familia forjadora de virtudes y valores o los educadores que asumen con seriedad que implica la formación de sus estudiantes necesiten de alguna estrategia o idea de campaña para recuperar y redescubrir un valor o ejercitar una virtud. El planteamiento es el siguiente. Partimos de la problemática de que la conciencia no está debidamente formada y mucho menos en lo moral, lo que nos compromete a pensar en una estrategia de formación de la conciencia, que es el tema que nos atañe en esta mesa, y se hace necesario entonces un punto de partida desde un modelo antropológico con base en la ontología y con fines éticos. Con otras palabras, desde una definición integral del ser humano, su naturaleza, su origen y fin último. Si nuestra concepción de ser humano es tomada desde su naturaleza, esencialmente es un ser racional, distinto de los demás seres, y cuya racionalidad se manifiesta por sus operaciones fundamentales. Estas son la inteligencia, la voluntad y una cualidad específica de esta última, que es la libertad. Esto hemos venido escuchando de manera repetitiva. Si al final no nos llevamos algo porque hayamos apuntado o realmente pusimos atención, a menos por la repetición, es muy posible que sí nos llevemos algo. Estas facultades espirituales, a su vez, dan fundamento a la conciencia. Le hemos dicho también, criterio subjetivo de nuestros actos humanos, de la que hemos aprendido que se requiere de formación. La formación que ha de recibir la conciencia es a partir de la educación, y en esto sí profundizó mucho la doctora López de Yergo, que de paso puedo hacer el comercial, que ya en los bachilleratos, por lo menos los que yo conocí en el estado de Hidalgo, en las bibliotecas están siempre sus libros, desde la educación privada como la pública, ahí están todos los libros de virtudes y valores. Y entonces más de algún académico de los que están aquí conocemos del desarrollo didáctico de la formación en valores y en virtudes en bachillerato. Entonces decíamos que la formación que ha de recibir la conciencia a partir de la educación, si ésta tiene un alcance para la moralidad de los actos humanos, todavía es mucho mejor, porque al hablar de conciencia estamos hablando de la moralidad de los actos humanos libres. Si la educación de la persona debe ser, como ya hemos citado también, íntegra, armónica y jerárquica, es importante considerar que la conciencia debe ser educada desde las dos facultades superiores humanas que hemos citado hasta las potencias sensibles y locomotivas. Hemos reflexionado juntos sobre una noción de lo que es la conciencia, cuál es su fundamento, su relación con el quehacer humano, la religión, el derecho natural, la educación y por último su formación.
Para hacer de la formación de la conciencia una labor de todos, será necesario tener una acepción más íntegra del fenómeno educativo, como lo ha citado el doctor Rodríguez Guerrero desde la cita que hace de Tomás de Aquino, esto que dice que la educación es promoción y desarrollo de la prole, o lo que es igual, prolongación de la generación hasta su término. Igual lo escuchamos con la doctora Marisol. La naturaleza no pretende únicamente la generación de la prole, sino también su promoción y desarrollo hasta conseguir el estado perfecto del hombre en cuanto tal, que es el estado de virtud. Igual, hemos estado repitiendo que en la educación es necesario retomar la formación de las virtudes como el fin último que debe alcanzar el ser humano para su desarrollo pleno. Para que la educación pueda cubrir la formación de todas estas facultades, es necesario educar las virtudes humanas, que influyen desde el ámbito accidental a la sustancia misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación no añade nada al ser humano en su ser más íntimo, pero sí le aporta mayor perfección a las facultades superiores en el ámbito accidental, lo cual ayudará a que el ser humano realmente alcance con mayor eficacia su fin último. Así tenemos las virtudes intelectuales y volitivas, esto es, virtudes de la inteligencia y virtudes de la voluntad, también llamadas cardinales estas últimas, en razón de que de ellas dependen aún muchas otras. Volviendo a la necesidad de tener por lo menos una idea clara de cómo lograr una conciencia recta y verdadera, reitero la necesidad de la educación en su más alta dimensión de integridad, armonía y jerarquía. Si queremos abarcar todas las dimensiones humanas, es necesario iniciar desde sus facultades superiores, así para que apliquemos esto de la jerarquía. Son conceptos que de pronto escuchamos, pero que si no los aterrizamos, puede ser que queden ahí como mera especulación. Así, las humildes sugerencias que habrán de escuchar esta vez pueden ser solo luces que abran puerta a la creatividad del educador. Las virtudes que perfeccionan a la inteligencia se dividen en dos: las del intelecto especulativo o teórico, y repetimos otra vez, ahí está la ciencia, la inteligencia y la sabiduría, y las del intelecto práctico, el arte y la prudencia. Por otra parte, tenemos las virtudes de la voluntad, la prudencia en su acepción volitiva y moral, la justicia, la fortaleza y la templanza. Ahora vamos a ver algunas sugerencias, haciendo un esfuerzo de concretar algunas acciones que nos ayuden a desarrollar estas virtudes sin que, se corre el riesgo que de pronto seamos muy pragmáticos, pero si tenemos como fundamento toda la teoría que hemos escuchado, solo hay que cuidar esto, de que no de pronto no vayamos tanto a la acción que descuidemos los principios. Veamos, primero, para hacer ciencia, es necesario intensificar acciones para investigar y realizar experimentos científicos, observación y contemplación de la naturaleza, su orden y su belleza, recuperar y fomentar la capacidad de asombro, cuestionarse, preguntar. Un buen escenario puede ser una campaña en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que ya en educación básica, en media y en superior ya tienen muy bien hecha esa semana en octubre, la recuerdan los maestros. Solo habría que articular estas acciones y ordenarlas en orden a la promoción de la virtud de la ciencia. Segundo, activar la inteligencia, fomentar el hábito de pensar, formular preguntas sobre la función de las cosas, de los artefactos. Mucho platico luego con los alumnos que es muy divertido ver que los niños reciben sus juguetes el 6 de enero y todavía no acaba el día y ya los destruyeron todos, ¿no? Y yo les digo que no es otra cosa más que el ejercicio del análisis y la síntesis, porque al final terminan armando el carrito
como monstruo, pero terminan armándolo. Entonces, esto de activar la inteligencia desde pequeños tiene que ver hasta con estas cuestiones que en casa a diario vamos ejercitando. Desarrollo de planes como un proyecto de vida. Los jóvenes de pronto olvidan esto, que hay que hacer un proyecto de vida. Resolución de problemas, de acertijos. Proponerse retos para la mente, como la resolución de casos prácticos. Por ejemplo, la doctora Luz García Alonso nos ha facilitado un libro que se llama Repertorio de Casos, y ahí hay casos muy prácticos donde ejercitamos dilemas morales. Entonces ahí tenemos un buen pretexto para ascender hacia lo moral con dilemas de la vida ordinaria, de la vida cotidiana. Tercero, ascendiendo a la sabiduría, llevando a cabo pequeños talleres lúdicos sobre frases clásicas de sabios del pensamiento filosófico, jugar con un memorama o una lotería de valores que fomenten la sabiduría. Esto los maestros de maestría de pronto lo tienen muy bien ensayado. Uno solo enciende la mecha y de pronto ellos ya vienen a darnos testimonio de lo que hicieron allá en sus escuelas, con el el periódico mural, con que hicieron una campaña y subieron cosas ahí al Face. En fin, solamente hay que darles el pretexto y la creatividad está ahí a flor de piel. Inventar y dramatizar un cuento resaltando los valores que se relacionan con la sabiduría, identificar las virtudes y sus clasificaciones en una sopa de letras. En fin, son solo sugerencias. Dinámicas de conversación con gente de buen consejo, actividades fuera del aula que propicien contemplación del orden natural de las cosas. Los jóvenes de Tenango no nos dejarán mentir, y tienen tantos elementos, tienen un gran laboratorio, solo tienen que salirse del aula, ¿verdad? Incentivar preguntas por causas últimas, lecturas filosóficas y teológicas, acciones como debates, reportes de observación, análisis de conductas impulsivas desde sus causas y consecuencias. Ya el doctor Jesús nos citaba también un libro de la doctora Luz García Alonso sobre la violencia y la inseguridad. Ahí hace todo un análisis de causas de este fenómeno. Cuarto, haciendo arte. Por ejemplo, reconocer y fortalecer las habilidades y competencias en los alumnos sobre la pintura y la escultura. Y vemos también a los jóvenes de pronto corriendo brocha, ¿verdad? O pinceles. A veces ya les donan en los municipios un muro y ahí de pronto ya tienen sus expresiones culturales también. Intensificar actividades al aire libre, donde sea posible. Aquí en el DF a veces es un poco complicado. Siempre en contacto con la naturaleza. Promover actividades culturales a través de la danza, la música, el teatro. Visitas a museos de arte. De pronto vamos a un aula y le preguntamos a los alumnos, ¿cuántos museos de arte conocen? Nadie. A lo mejor aquí en DF sí, pero en provincia no, y en la educación pública menos. Entonces también esto de practicar una de las bellas artes, buscar también la sana costumbre del día de campo con los familiares, caminatas o viajes cortos con la familia. Quinto, viviendo la prudencia. Campañas permanentes en la aplicación de valores que se relacionen con la prudencia, que favorecen acciones de previsión, paciencia, consejo. Cuando de pronto les pedimos a los alumnos de maestría que busquen un modelo para que podamos copiar algunas actitudes prudentes en las personas, no falta el que dice, mi abuelo. Y le preguntamos, bueno, ¿por qué es su abuelo? Y bueno, es el señor que se para y revisa muy temprano las 4 llantas del carro, abre el cofre, mide el aceite, pone agua, agarra su lámpara, se la lleva en la guantera, el impermeable, el paraguas, etc. Entonces, a veces solamente, vuelvo a repetir, hay que dar el pretexto y los modelos están ahí, los buscan y los siguen. Fomentar en cada estudiante la importancia de razonar las circunstancias y las consecuencias antes de tomar decisiones. Inculcar el saber escuchar todas las opiniones de los demás, dándoles a conocer las ventajas que trae consigo. Para padres y maestros, es muy recomendable predicar con el ejemplo a los hijos y los estudiantes,
desde la forma de hablar y actuar. Ni siquiera nos damos cuenta los educadores, y los muchachos nos imitan, aún en las palabras. Explicar con situaciones reales lo que es la prudencia, siempre cuidando mostrar ejemplos que estén al alcance de su entendimiento según la edad o su grado de madurez. Esto también lo citamos y con algunos maestros igual lo hemos platicado, pues no es lo mismo enseñar a un pequeño a usar los colores del semáforo para cruzar la calle, por ejemplo, que explicarle a un joven adolescente cómo debe tratar a su novia. Finalmente implica prudencia. Y la diferencia para explicárselo siempre es diferente. Practicando la justicia. Participar en talleres de sensibilización sobre problemas sociales en México y en el mundo. Y aquí en México hay muchos ejemplos, sobre todo si nos vamos al valor negativo que es la injusticia. Que no sea suficiente ver o escuchar las noticias, sino asumir una postura crítica y valorativa. Socializar con gente que practica la solidaridad para encontrar buenos hábitos dignos de incorporar a nuestra virtud. Lecturas, documentación referente a los principios de una política virtuosa, fomentar con cualquier evento de convivencia la unidad familiar. Siempre es bueno que alguien en la familia encienda la chispa, que organice la fiesta, que convoque para fin de semana. Como muchos de ustedes lo están haciendo ahorita, ¿qué van a hacer mañana o el lunes? Piensen en la unidad familiar, todo en aras de la justicia. Yo insisto también cuando hablamos de estas cosas con los maestros, alumnos en algún momento, según el rol, en que sí traten de encuadrar la virtud. O sea, nada tendría que hacer aquí cuestiones a lo mejor de la templanza y de la fortaleza si estamos hablando de la justicia. Es decir, con fines didácticos, sí cuadrar muy bien de qué virtud estamos hablando. Como lo hacemos cuando separamos a la inteligencia y separamos a la voluntad. Finalmente somos una unidad sustancial, pero para fines de estudio y para comprensión de lo que somos nosotros mismos, es necesaria esta separación con fines didácticos. Séptimo, valentía para alcanzar la fortaleza, hacer ejercicio, practicar algún deporte, aprender a ser fuertes ante las adversidades y no desistir, ser generosos y caritativos, dar tiempo a un enfermo, a un presidiario, a una persona con capacidades diferentes para platicar. ¿Qué vamos a platicar? Si estamos hablando de la fortaleza, vamos a platicar de cómo es posible enfrentar los retos de esta vida desde esta condición. Acompañar en momentos o vivencias como la muerte de un ser querido, de un compañero de clase o de trabajo. Ya después vemos en el pueblo que llevan a sepultar a alguien y no vamos a acompañar ni al sepelio, ni a un día de rezo cuando nos convocan a rezar. O sabemos de la misa de cuerpo presente y más bien tenemos aversión a entrar a la iglesia si ya vemos el cuerpo presente, ¿verdad? Entonces, pero estos son pretextos para alcanzar un poco de fortaleza, que tiene que ver con lo físico y con lo espiritual. Hablar en formato de entrevista con personas que han tenido una situación límite y preguntarles cómo han experimentado estas vivencias de fortaleza. Octavo, esfuerzo constante y decidido para la templanza. Enfrentar siempre retos que fortalezcan nuestro carácter, ser humildes y no arrogantes. En casa, en la escuela, moderar los apetitos frente a la comida y la bebida. Y si nosotros somos los que corregimos o conducimos, explicar el porqué de la moderación. Si no se le dice ya hasta ahí, o no comas más, solo por hacerlo sentir mal o decirle goloso, glotón, sino justo en este afán de pequeños ejercicios de formación de la templanza. Retos o juegos con dulces y alimentos que impliquen racionar la dotación o esperar el momentito indicado para consumirlos. Las mamás que son muy sabias, que luego salen a caminar con los pequeños,
de pronto el niño detiene a la mamá y dice: mamá, tengo sed, porque en la tienda están viendo el letrero de Coca-Cola. Y la mamá sabiamente le dice: espérate tantito, ya vamos a llegar a la casa, ¿verdad? Y llegando a la casa le dan agüita. O sea, esto no es ni siquiera situación económica, ni por forzar al niño, sino es educar la templanza. Y hay mamás que se enojan mucho con la abuela, porque apenas los dejan un día, como ahorita, ¿verdad? Pobres niños, o sea, se van a la tienda y entonces llegan con muchas cosas que compraron en la tienda que la abuela ha permitido, y bueno, esas deformaciones que de pronto sufrimos, ¿verdad?, los que somos papás, pues también son cosas necesarias de vez en cuando, pero se puede ver el contraste, como mamá preocupada por la formación de la templanza y la abuela que ya está del otro lado, que con los hijos ya grandes, ahora sí puede consentir a los nietos, ¿no? Pero en este ejercicio de fortalecer nuestra templanza es que con esas pequeñas cosas podemos ir haciendo ejercicio. Invitar a organizaciones civiles a que fomenten campañas de prevención ante el abuso del alcohol y las drogas. Y los hay, el sector salud, de pronto hay que cuidar ahí los excesos nada más de información, centros de integración juvenil, hay asociaciones altruistas que se dedican a esto. Acercar a la escuela conferencias que hablen del amor y la sexualidad desde la responsabilidad y el respeto. Bien, son estos solo ejemplos de lo que se puede hacer, mas la tarea del educador será buscar acciones concretas para el ejercicio de estas virtudes, dependiendo del contexto de la persona y de su edad, lo que implicará diseñar todo un programa dirigido específicamente a cada virtud y a la persona o grupo de personas que se están formando. Además de estas virtudes capitales, cada una de ellas tiene sus divisiones, como ya lo habíamos dicho, sobre todo las 4 virtudes cardinales, es decir, hay virtudes que dependen de estas o que las fortalecen desde su ámbito de dominio. Vivir de acuerdo con la recta razón, considerando la ley natural como referente extrínseco, nos habrá de asegurar una vida moral más equilibrada, emocionalmente con paz interior y abiertos a combatir con tesón la paz social y el redescubrimiento de los valores sociales de los que hablaba don Jesús. Si de pronto sentimos que hay crisis de valores, que así se le llaman, pues tenemos que trabajar siempre al interior para ir a este redescubrimiento de esos valores que de pronto solamente están como empolvados. Para esto también un consejo práctico para los educadores. La doctora Luz García Alonso ya nos ha dejado mucha tarea en libros como Ética o Filosofía Moral. Ahí falta exprimir esa información y aterrizarla en acciones concretas. El repertorio de casos, ya les había platicado, violencia e inseguridad, filosofía de la educación, filosofía de la eficacia, el diccionario de virtudes y valores, etc. Son algunos que nos han iluminado el día de hoy para hablar de la conciencia también. Finalmente, solo para estar en alerta respecto a los signos de los tiempos, y ya algunos de nuestros compañeros ponentes lo hicieron también sabiamente, comentar algo acerca de la legalización de la marihuana. A mí me parece que independientemente de la polémica que los medios han generado sobre lo bueno o lo malo de normar la siembra, la comercialización y consumo, es esencial para los educadores promover un pensamiento más crítico en nuestros estudiantes y seguir ejercitando la fuerza de voluntad aún con estas pequeñas acciones a las que hemos hecho alusión, que tengan que ver con el consumo moderado de la comida, de la bebida y la introducción de sustancias al cuerpo. De tal manera que, a pesar de la presión social en aras de la autonomía de la persona y las implicaciones políticas y económicas en nuestro país, los jóvenes puedan tener actitudes de autogobierno, autocontrol ante este tipo de estímulos que amenazan cada vez más su proyecto académico, su proyecto de vida. Con el fomento constante de la vivencia de hábitos buenos y virtudes,
preparar a los niños y a los jóvenes a enfrentar con valentía lo que los aleja de su desarrollo pleno como seres humanos. Apreciados maestros, educadores todos, sean valientes en buscar ahora con mayor fundamento la formación de la inteligencia y el ejercicio de la voluntad, dentro de los límites de la recta razón. Y muy estimados estudiantes, sean felices con la conciencia de que están buscando el desarrollo pleno de su vocación como seres humanos. Muchas gracias. Agradezco a todos su asistencia y su atención y doy por clausurada esta sesión de la Sociedad Mexicana de Filosofía. Muchas gracias.